Hoy vamos a crear una malla de elementos finitos triangulares de 10 nodos para la siguiente estructura utilizando el programa Gmsh. Esta estructura cuenta con 4 diferentes apoyos, dos cargas puntuales de 5 kN cada una y una carga distribuida constante en todo el borde de la estructura de 100 kN sobre metro. Entonces, vamos a abrir nuestro programa Gmsh y vamos a crear un nuevo archivo. Yo lo voy a llamar Maya y le voy a dar la extensión Geo. Un archivo de tipo Geo me permite guardar la geometría de una estructura en Gmsh. Este archivo lo puedo abrir en cualquier editor de texto. Aquí lo abro en mi caso. Y entonces inicialmente debo definir las coordenadas de los puntos que me permitan definir mi estructura. En mi caso, creé este pequeño programa de Python que no es muy sofisticado y entrega resultados, aunque en algo de desorden. Ya los tengo organizados, simplemente los voy a copiar y pegar desde acá y voy a explicar qué es lo que ha sucedido. Esta L significa large y la S small para distinguir las zonas en las cuales va a haber refinamiento. Luego vamos a ver cómo se va a dar esto. El Gmsh recibe las coordenadas de los 11 puntos que voy a definir, que son estas, con sus coordenadas X, Y, Z y un factor de refinamiento. Las coordenadas en Z todas son 0, pues estamos trabajando en 2 dimensiones. Y las coordenadas X y Y son aquellas que ya había calculado en Python. El factor de refinamiento se refiere a una multiplicación que se hace por el valor del lado del triángulo. Entonces, si por ejemplo tengo los factores L y S y el factor L es igual a 1, quiere decir que la longitud de los lados de los triángulos de los elementos finitos va a ser igual a la que tenga definida, mientras que los que tengan el tamaño, por ejemplo, que tengo acá definido, S igual a 0.2, van a ser mucho más pequeños, aproximadamente una quinta parte del lado de los más grandes. Entonces, una vez tengo definidas mis coordenadas, lo que voy a hacer es guardar, le doy control S en este programa en Notepad y voy a pasar aquí, le doy 0 y acá ya tengo definidas mis puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos puntos? Pues voy a comenzar a formar la estructura. Para ello voy a Geometría, Elementary Entities, Añadir y voy a añadir un arco de círculo. Debo seleccionar el lugar donde voy a empezar por acá, luego el centro del círculo y luego acá. Ahora voy a repetir el proceso. Creé la estructura en este sentido antihorario para evitar problemas con el determinante del jacobiano. Entonces de esta manera evito algunos inconvenientes. Una vez tengo esto, ya puedo ir al editor de texto y puedo ver que se han modificado algunas cosas. Se han creado algunos círculos, unas líneas y otros círculos, los cuales acabamos de crear evidentemente. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una superficie plana. Para eso vamos aquí, superficie plana,
seleccionamos la superficie y le damos a la tecla E. Ahora que vemos este par de líneas, ellas nos indican que efectivamente se ha creado la superficie. Lo podemos ver acá, se ha creado ya la superficie. Y la otra cosa importante es que si queremos obtener datos sobre algún lado en particular, debemos crear un grupo físico. En nuestro caso, todo este borde va con una carga, es decir, nos interesa saber cuáles son los nodos que están sobre toda esta superficie, pues ellos van a estar en contacto con la carga distribuida y entonces de esta manera vamos a poder aplicársela efectivamente. Entonces voy a añadir una curva a la cual voy a llamar carga y va a ser todo este borde. Ahora le doy E para terminar con la selección y si veo mi editor de texto, efectivamente se ha creado una curva física llamada carga. Ya con estos datos ya podemos empezar a crear nuestra malla. Vamos a ir inicialmente a herramientas, opciones, malla y aquí en general vamos a cambiar el orden del elemento. En este caso vamos a trabajar con elementos finitos triangulares de 10 nodos, los cuales tienen orden 3. Entonces inicialmente vamos a cambiar ese orden. Ya podemos cerrar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es venir acá a este menú de malla y vamos a definir la malla 2D. Acá podemos ver un primer intento y como en nuestro archivo tenemos refinadas algunas zonas, entonces aquí en el programa se puede ver efectivamente que esta zona, esta y acá donde están las cargas están refinadas, mientras que por este sector y por este podemos ver algunos elementos finitos más grandes. En nuestro caso, una malla tan refinada no es necesaria porque estamos trabajando con elementos de un orden alto, de orden 3. Entonces vamos a cambiar un poco la visibilidad y darle a los nodos. Acá podemos ver que tiene 10 nodos por cada elemento finito y ya sería jugar con estos factores. En este caso me parece una malla apropiada porque tenemos una buena precisión al tener una aproximación de orden cúbico. Una vez está lista nuestra malla y estemos satisfechos con los factores, podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí en High Order Tools puedo cambiar el rango del jacobiano en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, voy a reducir un poco la flexibilidad hasta 0.7 y el máximo a 1.3. Lo ideal pues está cercano a 1 y le voy a dar acá varias veces en regularizar. La malla cambia ligeramente acudiendo a esta recomendación en el jacobiano, lo cual nos da mayor seguridad en la calidad de la malla que acabamos de generar. Ahora que ya estamos satisfechos con esta malla, vamos a ir a archivo y exportar y podemos crear, por ejemplo, nuestra malla con una extensión SU2, la cual nos cae súper bien. Este tipo de archivos nos permite encontrar directamente la matriz que nos
relaciona los nodos locales de cada elemento finito con los nodos globales. Luego acá podemos ver las coordenadas de cada nodo y nos dice a qué nodo corresponde, y si hemos creado grupos físicos, como en nuestro caso que creamos el grupo físico carga, nos dice cuáles son los nodos que interactúan con ese grupo físico. Entonces así es sencillo crear, por ejemplo, la carga distribuida que tiene nuestro problema. No siendo más, muchísimas gracias.